Buongiorno, buenos Oh, días. qué gusto, profesor. Bienvenido Eh, a Fundesi, bienvenido a nuestro país. Mucho eh, gusto, mucho gusto verlo y que mucho esté gusto, con nosotros. mucho gusto también por mí. Qué bueno. Claudia, si querés presentarnos y ya todos los que se van sumando a la clase, ¿Cómo le va, ya doctor lo van Claudia, la viendo. amiga de Sandra, la argentina amiga de Sandra, la Claudia Morocha, ¿no? Somos dos, ¿se acuerda? Una morocha y una rubia. Qué Bueno, bueno, qué bueno. surgió esta idea de Fundesi, es una fundación que trabaja mucho en Buenos Aires y en todo el país en lo que es la capacitación en derecho en general. Y bueno, y yo me tomé el atrevimiento de pedirle a Sandra si lo podíamos invitar para abrir el año académico de Fundesi el 2025, que para nosotros era un honor que usted nos aceptara la invitación, ¿no? Y para hablar de un tema tan actual, decíamos recién, como es todo el tema, esto de todas las complejidades que tiene la humanidad hoy y todos los desastres que estamos sufriendo en la humanidad. La Muy doctora Ana bien. Leti es la directora académica de Fundesi. Ella es la encargada de organizar todas las capacitaciones, es camarista en otra provincia de Argentina, en Entre Ríos. Eh, Trabajamos mucho juntas, sobre todo en el derecho Bueno. procesal, que es otro tema que hacemos aparte de la vulnerabilidad y los derechos humanos. Así que, bueno, calculo que Ana Clara la va a querer saludar Sí. y después comenzamos con con la conferencia. Sí, profesor Ferraioli, para nosotros es un gran honor que esté en Fundesi y que nos dé esta posibilidad. Lamentablemente tuvimos que correr el horario y va a haber mucha gente que lo va a ver y lo va a escuchar en diferido, porque al adelantar el horario es un horario laboral, un horario en que los tribunales están trabajando, pero bueno, luego muchos se van a dar el gusto de escucharlo. No solamente es para todos un jurista quizás el más reconocido a nivel global, que sigue produciendo, que sigue pensando para beneficios de todos en un tiempo en que es tan necesario pensar, ¿no? Pensar en todos los peligros que acechan a la humanidad, que usted lo ha condensado también en su última obra de la que va a hablar hoy, y además contextualizarlo en una realidad que ha recrudecido en relación a lo que usted observó en esa gran obra de 2022, que en Argentina la tenemos. Ella está traducida por perfecto Andrés Ibáñez, así que todos pueden acceder a ella. Y es una gran obra, decía, en este contexto en el que no solo atravesamos la crisis que tiene a nivel geopolítico la humanidad, con las figuras de Trump y Putin a la vez, y que ha puesto a Europa en vilo en su seguridad con el peligro que enfrenta ante lo que ya no tiene la seguridad, ¿no? Que tenía hasta hace poco con la OTAN, donde se está reflexionando de todo lo que está en peligro en relación a la paz y a la tranquilidad y a la democracia lograda en estos últimos 80 años, donde permanentemente tenemos noticias que nos hacen pensar en ese peligro que está atravesando la humanidad, como hoy, ¿no? Esto que hemos conocido, lo que ha pasado en Gaza, que pone un fin tan con connotaciones de masacre a esas negociaciones que se estaban llevando adelante en la zona. Por lo tanto, es tan oportuno escucharlo sobre estas reflexiones y es tanto el honor que tenemos de recibirlo que, bueno, que Claudia y Sandra nos permitan esta posibilidad. Se le agradecemos a ellas y a usted muchísimo y bueno, todos queremos escucharlo. Quizás la presentación formal no es necesaria porque todos sabemos quién es el profesor Ferraioli. Esto que decía al principio, es quizás hoy el jurista, el filósofo más conocido a nivel global, no solamente por sus aportes al garantismo, por sus aportes a los derechos fundamentales, y ahora con esta mirada
tan rica, tan profunda y tan oportuna que nos hace a través de su obra por una constitución de la tierra. Así que, Claudia, muchas gracias. Ella es una amiga de Fundesi, es profesora de la casa y bueno, adelante, adelante con esta conversación que estamos todos esperando. Bueno, yo no tengo más nada que decir, solamente comentarles que a raíz de una idea de Sandra del año pasado en Roma, venimos trabajando en Latinoamérica con, digamos, emprender fuertemente la Escuela de la Constitución de la Tierra, ¿no? Que es un anhelo que tiene el doctor Ferrajoli de llevar a todo el mundo estas ideas y formar como equipos de trabajo en cada uno de los sectores del mundo, digamos, para trabajar sobre estas ideas que no tienen nada más ni nada menos que garantizar, ¿no?, los derechos fundamentales. Así que, digamos, venimos trabajando, Sandra viene trabajando fuertemente en Brasil. Acá en Argentina estamos, esto es parte también de emprender, ¿no es cierto?, la llegada de lo que son las ideas del doctor sobre esta escuela de constitución de la tierra. Así que, doctor, lo escuchamos, estamos atentos, estamos ansiosos de escuchar sus ideas y de nuevo muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a Sandra, a Claudia y a Ana Clara por esta invitación. Pues bien, lamentablemente todos los problemas, los desafíos, las catástrofes se han manifestado de manera más grave en estos últimos meses. Después, sobre todo, la elección de Trump, del nuevo presidente de los Estados Unidos. Y yo creo que estamos en presencia de una regresión ulterior. La crisis de la democracia a nivel global se ha producido en los últimos 30 años con la asimetría entre el carácter global de la economía, el carácter local de la política y, por consecuencia, la subordinación de la política a la economía. No son los gobiernos que garantizan la competencia entre empresas, mas son las grandes empresas que garantizan, que producen la competencia entre los estados, transfiriendo sus inversiones en los países en los cuales pueden explotar el trabajo en forma esclavística, devastar el medio ambiente, corromper los gobiernos, no pagar los impuestos. Sin embargo, en esta fase estaba ancora una esfera pública subalterna y todavía separada de los poderes económicos. Ahora estamos en presencia de una ulterior regresión. Hemos visto que Elon Musk, este multimillardario amigo del presidente Trump, tiene 7.000 satélites en torno al planeta Tierra. Se ha imposesado del espacio extraatmosférico, del espacio público, que por su naturaleza sería un espacio público común de toda la humanidad. Existe también un tratado del 1967 promovido por los Estados Unidos que declara el espacio extraatmosférico patrimonio común de la humanidad y establece que cada utilización es posible solamente en el interés de todos. E tanto que el Constituente Terra tiene la intención de promover una class action universal de toda la humanidad contra Elon Musk, contra esta persona, por indébito arricchimento. Ha utilizado un bien común por acumular su riqueza
E io credo che è giustificato una... E quindi io me rivolgo siempre a todos los amigos, compañeros, si están estudios de abogados, civilistas, que pueden intentar una class action que puede provenir de muchos estudios de abogados en Brasil, en Italia, en Francia, en España, coordinados por una acción por indébito enriquecimiento contra Elon Musk. Esta es una paréntesis, por decir que estamos en presencia de una ulterior involución. Es decir, que los nuevos padrones del mundo, podemos llamarlos, no están proyectando la extinción del Estado, de la esfera pública, la posibilidad de gobernar directamente sin la intermediación de la esfera pública. Son muy impresionantes. La cosa que más impresionante en estos primeros semanas de la presidencia Trump ha sido la ostentación del desprecio por el derecho, la ostentación de la deshumanidad. El video sobre Gaza transformada en una localidad balnear, el video de los migrantes encadenados, expulsados por Estados Unidos, y la ostentación de plenos poderes. Yo creo que esto, espero, muchos de esos decretos ejecutivos que no casualmente son suscritos antes de las telecámaras, antes de la televisión, por ostentar esta nueva soberanía, esta nueva autocracia de este presidente Trump, se caracteriza por una privatización del espacio público, por una regresión neofeudal. Scusate un momento, pronto, sono in collegamento. Benissimo. Adesso poi quando ho finito ti richiamerò. Adesso sono in collegamento, ciao. Disculpe por... Estamos en presencia, estaba diciendo, de una privatización del espacio público, de una regresión neofeudal. Esto produce una aceleración de la crisis de la democracia, una aceleración también de los grandes catástrofes, desafíos. Estas personas, estos nuevos padrones del mundo, se caracterizan también por su negacionismo, por negar los desafíos globales. Hemos visto que ha sido negada el problema del COVID, el negacionismo de los vaccinos. Ahora están negando la crisis climática. Yo creo que no existe otra respuesta que establecer, promover a nivel de la ONU una reforma radical de la Carta de la ONU y la transformación de esta carta en una constitución de la tierra. Tenemos todas las categorías y también la experiencia del paradigma constitucional en los estados nacionales, que es un paradigma que es en crisis por el carácter salvaje de la globalización y, como he dicho antes, por la subalternidad. Esta democracia nacional se están disolviendo por esta crisis de la representatividad. Nuestros gobiernos responden
mucho más a los mercados que a sus electores, y la presión de los mercados produce una reducción del estado social, de nuestro welfare. Pues bien, esta aceleración de la crisis produce la necesidad, mejor que 2, 3 años hace, de una movilización de la cultura jurídica y de la cultura política por transformar la Carta de la ONU en una constitución de la tierra. Debemos ser conscientes de los límites de la Carta de la ONU y tantas cartas de los derechos fundamentales. Estos límites son sobre todo dos. Ante todo, la Carta de la ONU y las tantas cartas de los derechos humanos no forman una constitución rígida, sobreordenada a las otras fuentes estatales e internacionales. Una sobreordinación garantizada por una Corte Constitucional. Y sobre todo faltan de garantía. Son solamente enunciación de principio. No es suficiente proclamar la paz porque no se producen guerras o proclamar derechos fundamentales que sean garantizados. Estos principios requieren normas de actuación. La norma principal, yo creo, la garantía principal es la garantía de la paz. Existe un único tipo de garantía, repito en manera por la enésima vez, la sola garantía eficaz es el desarme global y total. A través de la previsión como crímenes contra la humanidad severamente punidos de la producción y del comercio de las armas, no solamente de las armas nucleares, mas de todas las armas convencionales, todas las armas de fuego, porque sin armas las guerras serían imposibles. Creo que debemos ser conscientes que esta es la única verdadera garantía de la paz. Y también de la seguridad. Naturalmente, homicidios, asesinos pueden ser cometidos con venenos, con, con las manos, con coltelli da cucina. Sin embargo, el número de los homicidios sería disminuido enormemente porque el 80% de los homicidios son con armas de fuego. Y quindi debemos ser conscientes que esta garantía produciría un cambio radical de la convivencia humana. Los confines no tendrían sentido. La lógica del enemigo que hoy avelena la humanidad sería obviamente abandonada y todos los otros problemas podrían ser fácilmente afrontados. El problema del medio ambiente a través de un demanio planetario que es la sustracción al mercado del agua potable, de las grandes forestas, de los grandes de las ghiacciai, es decir, de los bienes comunes de los cuales depende la sobrevivencia de la vida, la habitabilidad de nuestro planeta. Y, naturalmente, la actuación de los derechos fundamentales a través de un servicio sanitario global, una instrucción global, una renta de ciudadanía, de una renta básica total, porque sobrevivir no es un fenómeno natural, es un fenómeno artificial en la contemporaneidad. Y obviamente un fisco global muy severo, porque las grandes riquezas tienen la tendencia a un crecimiento constante. En los últimos 4 años, los 5 multimillardarios más ricos han duplicado su riqueza y se prevé que en los próximos 5 años
4 años se produciría un ulterior eh, eh, doblamiento de esta riqueza, tanto que se puede prever que el momento en el cual estos multimillardarios pueden sustituir los estados en el G7, en el G20, en el G4. Esta è ovviamente una deriva al término de la cual está el peligro de la extinción de la humanidad si no está garantizada a través de la prohibición de las armas, el dominio planetario, la reducción de la desigualdad, los principios que caracterizan nuestra civilidad. La cuestión de la tierra se caracteriza, su tracto original es sobre todo la previsión de garantías, de institución de garantías, sin las cuales los principios son enunciaciones de principios, es decir, palabras, una mera retórica, promesas destinadas a no ser mantenidas, solamente la introducción de garantías. Las garantías son las prohibiciones y las obligaciones que corresponden a estas expectativas negativas o positivas en los cuales consisten todos los derechos fundamentales y también la paz. La garantía de la paz, repito, es la prohibición de las armas, la garantía de los derechos sociales, es la construcción de institución global de garantía de la salud, de la instrucción, de la subsistencia. Esto es necesario porque la geografía de los poderes es totalmente cambiata respecto a esa grande estrella constituyente que ha sido el segundo posguerra, del 1945 al 1949. Los poderes más poderosos están dislocados fuera de los confines nacionales, sin una esfera pública a su altura, y dall'esercizio incontrollato, illimitado de estos poderes, que son los verdaderos soberanos actuales, estos multimillardarios, estos grandes fondos financieros que controlan la política y de las cuales provienen las amenazas más graves contra estos poderes salvajes. La respuesta es la misma de siempre, el derecho como instrumento de limitación. Las constituciones, y obviamente no es suficiente la declaración de principios de los derechos, la igualdad, la dignidad de la persona, ma prohibiciones y obligaciones que corresponden a estos principios. Las garantías son la parte activa, los instrumentos que confieren efectividad a las promesas, a las finalidades, a la razón social del artificio jurídico en el cual consiste el derecho internacional y el derecho de nuestras democracias. Sin garantías, esta es una nueva forma de federalismo que es centralizada sobre la institución de garantías, porque la decisión de gobierno, parlamento, gobierno, deben ser representativos. Y esto significa que deben ser sobre todo a nivel estatal, a nivel regional, a nivel municipal. Lo que se requiere a nivel supranacional es la prohibición como bienes ilícitos de los bienes, los instrumentos de muerte, de destrucción de la naturaleza, que son las armas y la emisión de anhídrido carbónica, y la garantía de los bienes comunes de la naturaleza. Yo creo que el constitucionalismo del futuro, expresado típicamente dalla cuestione della terra,
es sobre todo un constitucionalismo de los bienes fundamentales y no solo de los derechos fundamentales, obviamente también de los derechos fundamentales. Sin embargo, los grandes desafíos son, por un lado, la destrucción de la humanidad a través de bienes ilícitos que deben ser, en cuanto homicidiales, prohibidos. Y por otra parte, los bienes de la naturaleza, eh, bienes vitales que deben ser tuteladas. Y no puede el mercado ser el instrumento de esta tutela. La tutela debe ser una tutela constitucional, repito, un demanio planetario y la prohibición de emisión. Eh, es también una expansión del constitucionalismo a nivel sobranacional, porque a nivel sobranacional son los poderes más poderosos, y a garantía de los bienes y de los derechos sociales. Esto puede parecer una utopía. La utopía siempre ha sido cualquier tipo de progreso civil antes de su realización. Ha sido una utopía eh, el superamiento de la esclavitud, de la tortura. Ha sido una utopía la igualdad entre los hombres, la igualdad entre eh, eh, las mujeres y los hombres. Todo ha sido una utopía antes de su realización. Ahora, lo que caracteriza este pasaje último, que es el más importante, que tiene que hacer con el carácter universal de los derechos humanos, con el carácter universal del principio de la paz, con el carácter universal del principio de igualdad. Son principios que por su naturaleza y su estructura lógica requieren garantías globales, que deben ser eh, eh, elaboradas por la cultura jurídica. Aquí está una boza en este volumen que ha sido presentado, ha sido citado al comienzo de nuestro encuentro. El próximo mes salirá otro libro que se intitula Proyectar el futuro por el constitucionalismo global. Un libro más impegnativo sobre el plan teórico, en el cual son precisadas no solamente las garantías contra las catástrofes en acto, también el colapso de la democracia producido dalla falta de una esfera pública global y la perspectiva de una replanteación, refundación de nuestras democracias después la construcción de una esfera pública de carácter global. Y después estoy escribiendo un tercer libro que se intitolerà Por una federación de la Tierra. El subtítulo es Federalismo Global, un nuevo tipo de federalismo respecto al modelo kantiano y también al modelo de Bobbio, que es un modelo statalista sustancialmente. El tercer ascente de mi maestro Norberto Bobbio es una función de gobierno. Lo que caracteriza este federalismo que propongo es la centralidad de la institución de garantías. La institución de gobierno es útil que sean sobre todo locales. La institución que existen, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General de la ONU, son más que suficientes. Es necesario solamente democratizarlo, eliminando el poder de veto, de prohibición por parte, la posición de privilegio de las 5 potencias que han vencido un siglo hace la Segunda Guerra Mundial y la elección de la Asamblea General de la ONU. Mas son más que suficientes. El verdadero problema, lo que es necesario instituir, son las decisiones de garantías financiadas de un fisco global. Sobre el presupuesto que existe un pueblo de la tierra, que es la humanidad, que acumulado es un pueblo conectado. El mundo es muy más pequeño que 80 años hace.
eh, eh, porque estamos todos conectados. Eh, hemos descubierto que no existen diferencias radicales entre nosotros. Por un lado, todos estamos diferentes. La diferencia eh, caracteriza, no existen dos personas idénticos y las diferencias son tuteladas por los derechos de libertad, que son todos derechos a la afirmación y a la tutela de su propia diferencia, de su propia identidad. Y la reducción de las desigualdades. Esto significa que una constitución que tutele la diferencia a través de derechos de libertad y reduzca las desigualdades a través de los derechos sociales es tanto más importante, necesaria, urgente a nivel global que a nivel nacional, por la simple razón que a nivel global son mejores las diferencias que una constitución tiene el papel de tutelar y las desigualdades económicas, materiales, que tiene el papel de reducir. Sin contar los desafíos, el calentamiento global, el peligro de guerras, el crecimiento de la desigualdad, que no puede ser tratadas por ningún Estado, ningún poder económico singolarmente tomado. También sí poderoso, también sí filántropo, no puede. Solamente una construcción de la tierra basado sobre un nuevo pacto, un pacto de todos, un pacto al cual esta es una innovación que he introducido en la última versión de este texto. Los estados pueden adherir por partes. En la hipótesis kantiana era necesario que todas las partes sean dotadas de constitución civil, o sea, sean democráticos. Esto ha reso irrealizable este federalismo. El federalismo propuesto da Costituente Terra es independiente de la forma de gobierno de las partes contraentes. Pueden ser sottoscrito, aprobado, por ejemplo, también por la China, por la Turquía, por seguramente por países autoritarios que pueden no sottoscribir algunas partes como las partes sobre los derechos de libertad. Lo que es obligatorio sottoscribir es la garantía de la paz consistente nella prohibición de cualquier tipo de arma. Y después será el tiempo a producir un desarrollo del constitucionalismo también en las otras partes. Sin embargo, lo que es decisivo, la única alternativa posible a un futuro de catástrofe es la suscripción de este nuevo pacto, que puede ser en el texto propuesto, la Constituente Terra que ho elaborado, è un testo provisorio che deve ser emendado, arricchito da integraciones, e contra l'idea, e concludo, mi conclusione è esta, contro l'idea che es una idea utópica, irrealística. Debemos saber que la verdadera hipótesis utopística e irrealista es que el mundo puede proceder con las guerras, con la corsa di armas, come la politica disennata de las Europa de estos últimos días, puede continuar a explotar el trabajo, a permitir el crecimiento de las desigualdades, puede no tutelar la naturaleza y los bienes comunes de la naturaleza sin una extinción de la condizioni di vita sul pianeta. L'umanità è una metástasis che ha avvolgendo il pianeta.
Esta è l'ipotesi più realistica. Contro il realismo volgare che naturalizza lo che è artificiale, la politica, il derecho, l'economia, Costituente Terra propone un realismo racionalista que frente a los problemas, el realismo de las constituciones, a la injusticia, a la desigualdad, propone técnicas de garantías idóneas a resolver los problemas, que no deben ser negadas, no deben ser afrontadas. Naturalmente no es posible ser optimista porque la dirección del mundo es totalmente opuesta. Sin embargo, es necesario cuanto menos ofrecer una alternativa, es decir, distinguir lo que es improbable de lo que es imposible. No es imposible una alternativa constitucional. Debemos construirla, proyectarla en todos sus elementos, sus caracteres, por mostrar que es posible y que solamente la miopía, la estupidez de la política y también de la economía produce la falta de realización de esta alternativa. La alternativa debe ser, yo creo que esto confiere a los juristas un papel nuevo, un fascino nuevo. Naturalmente no tenemos capacidad organizativas, pero por eso soy mucho grato a todos vosotros por el contributo a esta nuestra empresa. Muchas gracias de todo. Muchas gracias, doctor. Clarísimo, como siempre. Le queríamos preguntar, valga la redundancia, que tenemos algunas preguntas que ha hecho el público. Si estaría dispuesto a contestarla, lo dejamos a su consideración. Gracias. Ana Clara, si quieres preguntar, hacerle alguna de las preguntas. Bien, bien. Bueno, doctor, es tan sabio su resumen de la actualidad. Quienes hemos leído su libro, sabemos que es el camino, y que la actualidad ha recrudecido ese diagnóstico que usted vuelca luego del COVID. O sea, ahí estaba magnificado en los temas globales que se daban por la salud, pero también en los problemas globales que atravesaba la humanidad, en los factores ambientales, el cambio climático. Por supuesto que guerras había y que Trump ya había tenido su primera presidencia, pero hoy el contexto bélico que se está visorando hace pensar que quizás no es una utopía lo que usted está proponiendo, porque también pudo ser una utopía aquellas alianzas y todo lo que se generó después de la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente. La humanidad tuvo que atravesar esa tragedia para poder generar esos consensos globales que usted está diciendo. Anticipémonos, porque vamos a atravesar igual infierno o peor y enfrentamos la desaparición de la humanidad. Por eso es tan necesario escucharlo, reflexionar y tomar conciencia de esa realidad, como está tomando conciencia Europa. Leí que el 15 hubo una manifestación muy importante en la Plaza del Popolo por la Europa unida, ¿no? Quizás no valoraban los europeos lo que nosotros admirábamos, esa posibilidad que tuvieron de alcanzar la Unión Europea con la complejidad, ¿no? Después de haber atravesado ustedes mismos la Segunda Guerra Mundial, y que hoy la valoran más y que la defienden como la patria. La verdadera patria es Europa. Había un titular en el País del domingo, uno de los editoriales importantes que leí el fin de semana. Por eso, bueno, nos quedamos, esto ha provocado muchas reflexiones en el auditorio y preguntas. Por ejemplo, Claudia Astolfo está preguntando: doctor Ferrajoli, ¿de qué manera cree que puede llevarse a cabo alguna medida para la búsqueda de garantizar la paz? Tal vez una reforma penal, alguna otra modificación, además de la Carta. Claro, y en este contexto que ha recrudecido todo, también los países están pensando, los países europeos, que tienen que invertir en su defensa, ¿no? Esto también ha problematizado la cuestión. Lo que antes gastaban en investigación, en desarrollo social,
hoy lo tienen que gastar en armamento para defenderse del enemigo común. Así que esta Eh, pregunta es muy pertinente. sí, la política europea de estos últimos días es la política más insensata, más diseñada que se puede imaginar. Mm. Después el trauma Trump, l'Europa tenía la ocasión por una autónoma iniciativa de paz frente a la Rusia, no a través de nuevos armamentos, es decir, ofrecer la imagen hostil de un mundo que considera la Russia come un nemico ontologico, ma una politica de paz improntada a la propuesta de un desarmo recíproco y de un clima, la restauración de un clima de convivencia en vista de una recuperación de la Rusia a, a su casa europea. Y naturalmente esto sería una iniciativa muy más vantaggiosa, muy más proficua por la Ucrania frente a esta propuesta absurda de Trump que requiere la restitución de los financiamientos de la guerra, de la resistencia ucraniana por parte de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han esercitato una gran presión sobre l'Ucraina por continuar una resistencia destinada, no destinada al imposible objetivo de la victoria sobre la Rusia. Y después, por un cambio de política, ahora requieren una restitución en términos de minerales preciosos. Esta es una partición de la Ucrania por parte de los dos autócratas, es decir, Trump y Putin. L'Europa debería proponer una iniciativa de paz alternativa, y los 800 millardos de euros deberían ser destinados a la salud o también a la reconstrucción de la Ucrania, 400 a la Ucrania y, digo paradossalmente, 400 a la Rusia, porque también la Rusia está en una situación de pobreza. Yo creo que la Europa debe ser defendida porque el objetivo común de todos los fascistas del mundo, los autores del mundo, es la destrucción del experimento Europa, que ha mostrado la posibilidad de convivencia entre poblaciones diferentes que por muchos siglos han combatido muchos imperialismos. Ha sido un imperialismo francés, español, portugués, holandés, alemán, italiano. Ha sido un milagro esta convivencia. Y la defensa de este espacio de democracia y también de Estado de Derecho y sobre todo de Estado social, de welfare, que es otro objetivo de todos los fascistas del mundo, a una condición que no se defienda, no se debe defender l'Europa contra el resto del mundo, ma como un modelo de convivencia que puede ser eh, reproducido a nivel mundial. Lo que ha sido posible en una Europa entre 27 países con 23 lenguas diferentes es posible a nivel global. Debemos cancelar de nuestro léxico la palabra enemigo, l'idea di un scontro di civiltà, l'idea di un scontro entre democracia e autocracia, son todas fórmulas que legitiman la guerra y forma de suprematismo europeo, de racismo, después siglos de colonización, siglos de explotación por parte de la Europa, del resto del mundo. La Europa tiene un deber frente al resto del mundo.
y puede absolver este deber a la enseña de dos valores que son a la base de su misma existencia: la paz por un lado y la igualdad por otro. La paz se garantiza a través del desarme. L'Europa debería tener el coraje de proclamar la necesidad de un desarme global, progresivo naturalmente, eh, contemporáneo en todas las partes del mundo, nel interés de todos, porque todos tenemos el interés a la sobrevivencia. El exacto contrario de esta política insensata de nuevos armamentos. Y por otra parte, la igualdad, no solo la igualdad de los ciudadanos europeos, que ahora en crisis, porque se está produciendo un aumento de la pobreza, un aumento una riduzione de los derechos sociales, quindi una restauración del derecho, de los derechos sociales, de sus garantías, y sobre todo la igualdad debe ser una igualdad universal. El banco de prueba en este sentido es la política nei confronti de los migrantes. Es una vergüenza la política experimentada de Italia y también de Europa, que considera a los migrantes virtualmente enemigos, que no pueden entrar. Esta política de exclusión es una negación del derecho de emigrar que ha sido inventado por los europeos cuando ha servido, cuando ha sido útil como base, como fundamento de la conquista, de la colonización, de la invasión del resto del mundo. Ahora que la asimetría se capovolta, el ejercicio de estos derechos se ha convertido en delito. Es una verdadera vergüenza. Europa debería realizar el principio de la paz, su fórmula de la unidad en la diversidad, aboliendo, abriendo las fronteras, garantendo el derecho a la inmigración. Un ejemplo por el resto del mundo, comenzado a los Estados Unidos, porque la inmigración sea una inmigración libre. No podemos distinguir la humanidad en dos humanidades, una humanidad de nosotros, que podemos viajar por turismo, por estudios, por afares, y una humanidad de los inferiores, de los sumersos, de los pobres, que afronta estas odiseas con el peligro de morir. Muchos, el Mediterráneo se ha convertido en un cimitero, y después cuando llegan en Italia, en Europa, son personas ilegales, no personas, la cui colpa è su misma esistencia. Esta è una vergüenza che reproduce la legislación racista del nazismo y del fascismo. Debemos ser conscientes que la Europa está negando su misma si no adopta una política de paz, por un lado, y de garantía de la igualdad, no solamente a su interior, mas de la igualdad, también reconociendo a los migrantes el derecho de entrar. Estos migrantes son los descendientes de personas que han sido explotadas, torturadas, muchas veces eh, 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 asesinadas por los europeos, explotadas por políticas de España, de Portugal, de Inglaterra, de la Francia, de Italia. Esto sería un débil risarcimiento, la accoglienza de los descendientes de estas personas, de estas víctimas de nuestras políticas en nuestro continente. L'Europa tendría un rol, un papel inmenso en la construcción de una federación de la tierra y de un constitucionalismo global. Sin embargo, no es posible ser optimista porque actual estamos gobernados por locos, por personas que no tienen ninguna
responsabilidad. Eh, y yo creo que la América Latina puede ejercer un rol importante de suplencia respecto a la Europa. Bueno, doctor, muchas gracias. No lo queremos demorar más. Tenemos otras preguntas del público, pero ya se ha hecho tarde. Quería en primer lugar darle un minuto al doctor Jorge Rojas que lo salude, que es una de las autoridades de Fundesi. Jorge, si quieres abrir el micrófono y saludarlo al doctor. Bueno, gracias, Claudia. Qué bueno. Doctor, querido, la verdad, fascinado con su exposición. Yo tuve oportunidad de saludarlo a usted personalmente. Usted no sé si se acuerda, seguramente que no, en unas jornadas que hubo en la Universidad de Buenos Aires el año pasado. Y bueno, la alegría de poder compartir con usted esto en nombre de todos nosotros que somos los que integramos Fundesi. Le damos no solo un agradecimiento fenomenal por todo lo que nos ilustró y además felicitarlo por la capacidad que usted tiene para el análisis que hizo y a las conclusiones a las que arriba. Yo comparto plenamente esto que usted señala en relación con las personas que de alguna manera dirigen el mundo, se podría decir. Hoy creo que hay un encuentro entre dos. Un periodista hoy en la mañana lo llamó dos fascinerosos, que son Trump y Putin. Y de alguna manera son las personas que tienen al mundo en vilo, ¿no? Y yo sé que usted sufre por Europa y le agradezco los votos que hace por América Latina. Creo humildemente que esos principios a los cuales usted hace mención para que no queden en el aire y cobren vida, nos llevan a la necesidad de diseñar sistemas que resulten adecuados para brindar las garantías a las que usted hace mención. Y estos sistemas adecuados dependen de nosotros. Creo que el derecho puede apoyar mucho en ese sentido. Así que bueno, le agradezco nuevamente. Después de mucho tiempo, doctor, créame, soy profesor titular en la UBA, yo, de Derecho Procesal. Créame que después de mucho tiempo tomé apuntes. Tomé apuntes sobre cosas que usted decía, porque me parecieron maravillosas. Le agradezco y lo felicito. Bueno, Pues gracias Jorge. gracias. Gracias, doctor Ferrajoli. No sé, Sandra, que ha sido la intermediaria, si quieres saludar, si quieres despedirte, y al último le dejo la palabra a Ana Clara. No sé si está Ah, eu Sandrita. Eu agradeço muitíssimo por la possibilidade de compartilhar o professor Ferraioli, que certamente é nosso grande professor, professor de todos nós outros, é alguém que nos incomoda, que nos perturba, que nos desassossega. Não? Quando escutamos professor Ferraioli ou quando lemos professor Ferraioli, nadie passa bem, todos passamos mal dizendo, bueno, temos que estudar, temos que aprofundar, temos que fazer, temos que seguir. Então, agradeço muitíssimo a cada um de vocês por la paciência, não? E, sobretudo, ao professor Ferraioli, que sempre está disponível com nós outros. Nós outros estamos criando um aplicativo para ver onde se discute a Constituinte Terra, e a professora Cláudia Salazar será nossa referência em Argentina, assim que queremos ter sempre sinalizado em el mapa del mundo onde se está discutindo esta proposta, para demonstrar que somos loucos e que somos muitos, e que queremos sim transformar este mundo, e que é possível transformar, e que isto não depende de um ou de outro, depende de nós outros. A sociedade é hecha de homens e mulheres, não é hecha de marcianos. E se nós outros comprometemos o ambiente, é porque podemos fazer o contrário, não? Hannah Arendt dizia: o respeito e
desrespeito a los derechos humanos se hace solamente nesta sociedade e não fora afuera de ella, ¿no? Assim que é um gusto compartilhar com vocês. Em maio estaremos com o professor Ferraioli em Itália, depois puedo passar a programação para vocês. E também gostaria de invitar-les com muito gosto a um seminário que se desenvolve acá em Brasília, em la Universidade La Salle, cerca de Porto Alegre, que é sobre Direito e Sociologia, onde o professor Ferraioli não sabe, pero ele terá que fazer uma conferência também, ¿no? E onde Gracias, vamos Sandra. a discutir todos estes temas. Não sei se viste, Cláudia, pero está também a professora Ana de São Paulo, estão Sí. várias outras pessoas de acá que fazem parte deste grupo que apoia fortemente todas as iniciativas que hace o professor Ferraioli. Muitíssimas graças, veo que estão também Gracias a vos, alguns Sandra. Gracias, orientadores. gracias a vos por Muchas gracias, gracias a todos vosotros. Bueno, muchas Bueno. gracias, profesor. Bueno, profesor, ha sido un honor, un gusto, siempre abriéndonos la cabeza, y la verdad que hoy lo hemos disfrutado y nos ha dejado llenos de desafíos. Vamos a trabajar por esas ideas, como nos ha propuesto Sandra, cada uno de su lugar. No podemos claudicar porque como hombres de derecho, mujeres de derecho, es lo que nos queda, ¿no? Trabajar por una sociedad mejor y esa comunidad global que lo permitirá todo. Permitirá el futuro. Y bueno, le agradecemos que haya iluminado todo desde Fundesi. Trabajaremos por sus ideas. Seguramente ha entusiasmado a mucha gente del público y muchos lo seguirán viendo porque lo vamos a subir al aula virtual y que su discurso se reproduzca, contagie y ojalá que podamos llegar a la política para que esto, desde la política, las cosas se logre que cambien también, con nuestro motor, nuestra inspiración y nuestra fuerza de todos los ciudadanos del planeta. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a Claudia en especial y a Sandra. Yo también deseo agradecer a todos vosotros, a Dana Clara, a Sandra, a Jorge Royas, a Claudia, por este compromiso y por abrir esta oportunidad, esta posibilidad. No es verdadero que no están alternativas. Siempre alternativas existan históricamente. La existencia de la alternativa es el fundamento de la libertad, de la política, de la moral. Sin esperanza, es una tesis de Kant, sin esperanza de tiempos mejores, no estaría lugar por el progreso y también no estaría lugar por la moral, por la política y también por nuestra dignidad. Naturalmente, no podemos ser optimistas, sin embargo, debemos construir esta perspectiva, porque la construcción de esta perspectiva, parlo per mi experiencia, produce también un grande entusiasmo, un grande senso de fraternidad y de afectuosidad entre nosotros por esto común compromiso, esto común prospettiva. E quindi gracias e esperamos de verse presto ancora una vez. Muchas gracias de todos. Gracias, doctor. Abrazo. Buenas Cariños noches. grandes, Buenas noches para Buenas usted, noches para profesor. usted. Y cariños para todos, saludos, abrazo grande, que los comprenda a todos. Gracias. Adiós. Gracias, Ana. Adiós. Gracias, Ana. Un beso. Chao, chao. Un gusto. Abrazos. Ciao professore, Ciao. grazie sempre. Ciao Ciao ciao. Sandra. Ciao Gracias, Sandra, amore. carissima. Qué lindo, qué Presto, lindo. presto.